¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros queridos oyentes donde sea que estén. Soy Mateo Osorio Mi nombre es Giancarlo Simbaña, y somos los rebeldes del marketing. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Bien, hermanito, aquí con un nuevo invitado para Un acabar invitado muy esta especial. primera temporada. Sí, pero antes me gustaría, bueno, dar la lectura a un comentario que nos han dejado en el capítulo anterior. Nos escribe Ania Rada, supongo que es el, ¿cómo se pronuncia? Nos dice, muy bien chicos, sigan así haciendo su trabajo. Bueno, yo sí le conozco, te mando un saludo y muchas gracias por tu comentario. Y Y que hemos pues subido siquiera 38 suscriptores tenemos nuevos ahorita. suscriptores, se Y los muchas agradecemos gracias a también. ustedes también que nos quieren seguir y les gusta este contenido. Sí, igual les pedimos igual, ya saben, que se suscriban, compartan y le den a la campanita para que no se pierda ninguna notificación y dar like, ¿no? Igual, bueno, antes de empezar, igual un saludo a nuestros auspiciantes, ¿no? A la agencia de marketing, Strategic Vision, más que marketing, hacemos conexiones. Y claro, y como les hemos dicho en los anteriores videos, en este también les van a dar un 10% de descuento en su primera asistencia de marketing. ¿Algo más, Mati, que tú quieras decir? Bueno, ya saben, la asistencia que hablo, el contacto es 100% online. Las visitas sí son presenciales, así que ya saben, aquí abajo la descripción les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan comunicarse. Ahora sí, sin más, queremos presentar a nuestro querido invitado del día de hoy. Inge, por favor. ¿Se puede presentar? Claro que sí, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un privilegio estar acá con ustedes. Les conozco de las aulas, les conozco a ustedes por el desempeño que tienen, ¿no? Y en realidad, pues les felicito mucho por tener este espacio, que creo que es muy importante y necesario tener este tipo de espacios para poder hablar de los temas que nos gustan, de los temas que nos apasionan. Usted sabe, mi nombre es Mauricio Vázquez, soy ingeniero en marketing y negociación comercial. Doy clases en el Instituto Tecnológico ISMAC. Bueno, como docente ya tengo experiencia alrededor de 25, 26 años dando clases. Adicional a esto también doy charlas, cursos, conferencias sobre diferentes tópicos. Y pues si hay algo que me apasiona, en realidad, bueno, son dos cosas, bueno, tres en realidad, tres cosas que me apasionan, ¿sí? La una es, por supuesto, el marketing, ¿sí? La otra es el servicio en la comunidad donde yo me congrego y, por supuesto, también mi familia. Son las tres cosas que me apasionan. Y una de ellas es el marketing. ¿Sí? Claro. Entonces, chicos, gracias. Gracias por la invitación. Claro, Bueno, Inge. usted, Inge, más bien por aceptar estar aquí. Pues tenemos un Bien. tema bastante interesante, de hecho, el día de hoy. Vamos a hablar sobre las tendencias del marketing, pues, como saben, el marketing se está convirtiendo en algo que es bastante boom, ¿no? Ahora Sí. las redes sociales, la inteligencia artificial y cómo estas herramientas ayudan a que cada vez se conozcan más los negocios, ¿no? Entonces, Claro, es una nueva metodología de que, o sea, ahora podemos publicar en redes sociales, tenemos muchas maneras para que nosotros, a nuestras empresas o nuestras marcas, nos presenten. Pero Inge, antes de comenzar con lo técnico, a nosotros nos gusta hacer una pequeña entrevista. Y la primera pregunta que le tengo yo es, ¿cómo usted ingresó al marketing? ¿cuál fue su gusto, su interés por el marketing? A ver, bueno, cuando yo terminé el colegio decidí darme como una especie de periodo sabático, ni siquiera un año sabático, sino un periodo sabático. Empecé a trabajar y recuerdo que el primer trabajo que yo tuve fue en ventas. Y no cualquier producto. Yo empecé trabajando en venta de libros, hace ya bastante tiempo atrás, donde todavía se vendían los libros, se vendían libros, enciclopedias, diccionarios y eso. Claro. Y yo recuerdo que a esa convocatoria fuimos un montón de personas y todos con la expectativa de qué se trataba, porque en el anuncio no pusieron. Cuando ya nos explicaron de qué se trataba, no quedó ni el 20% de los que estábamos ahí. Nos Y yo interesamos. recuerdo que sí, de las personas, y yo recuerdo que fui con mi hermano, y nosotros dijimos, vamos a probar a ver cómo nos va. Si por lo menos nosotros ganamos lo que se gana en un sueldo básico, nos quedamos. Y fue un reto, porque empezamos así sin saber mayor cosa, nos lanzamos a vender y efectivamente el primer mes ganamos más de lo que se gana en sueldo básico. Entonces nos pusimos otra meta y dijimos, si es que en el siguiente mes duplicamos nuestros ingresos, nos quedamos. Era como que estábamos nosotros mismos probándonos, ¿no? Ya. Y en el siguiente mes, pues sí, duplicamos. Entonces como que le empecé a encontrar el gusto a las ventas. Al principio se me hacía difícil. Era muy difícil hablar con las personas sin conocerlas, inclusive el intercomunicarme se me complicaba. Pero con el tiempo empecé a dominarlo mucho mejor y a partir de ahí dije, ¿por qué no especializarme en algo relacionado con esto? En esa época, estoy hablando yo a ustedes hace ya más de 26 años, bueno, mucho más, porque hace 26 años, 27 años me gradué. Estoy hablándoles de que cuando yo empecé a estudiar, ya casi unos 30 y tantos de años,
donde el marketing no era muy conocido. Estaba iniciando, supongo. Sí, por supuesto, sí. O sea, había marketing desde mucho tiempo atrás, pero no se conocía como tal. De hecho, las empresas siempre han hecho marketing, pero no sabían que estaban haciendo marketing. Entonces, recuerdo que entré a estudiar en la universidad justamente marketing con esa idea. Se me rompieron también algunos paradigmas cuando yo empecé a estudiar marketing y me fascinó y hasta ahora estoy acá. ¿Y Claro, qué? sí. Por ahí fue. Y, o sea, hablamos de un negocio de libros que estamos hablando que, bueno, en ese tiempo tuvo que haber sido un auge medio bueno, todavía, en su tiempo, cuando usted comenzó a vender. Pero, ¿qué tan difícil es que, o sea, hablamos de un producto o sea, usted tiene que acercarse a venderle al cliente? ¿Qué tan difícil es acercarse hacia el cliente? Bueno, en esa época había un dicho que se decía, el que vende libros vende cualquier cosa. Porque Ya. en realidad hay que tomar en cuenta que el libro pertenece a los productos no buscados. Es decir, la gente nunca es que le encantaba comprar libros. O sea, no creo que Claro. alguien se levantaba en la mañana diciendo, wow, qué ganas de comprarme una enciclopedia. Claro. O sea, no me regreso a la casa hasta que no compre un diccionario. No, no, Era en realidad complicado. no. Claro, era complicado. Y la respuesta tradicional que uno tenía cuando iba a vender los libros era, no. Y nosotros teníamos que luchar contra eso. Entonces, sí era difícil, vender libros era difícil, pero no imposible. Y por eso mismo las comisiones eran buenas, porque uno vendía y tenía unas muy buenas comisiones. Y los ingresos obviamente también eran buenos en ese sentido. Claro, conociendo que tal vez en ese tiempo había cosas que tal vez se vendiese más que un libro, ¿verdad? Sí, de hecho siempre ha habido, es que nuevamente insisto, o sea, no es que a la gente le gustaba mucho leer, no es algo particular de hoy, ¿no? Creo que en nuestra cultura no ha habido esa cultura de lectura por mucho tiempo, son pocas personas las que tenían De esa verdad cultura. quieren leer. Y se nos era complicado, pero como les digo, no era difícil. De hecho, bueno, difícil tal vez sí, pero no imposible. De hecho, cuando nosotros vendíamos, no solamente que vendíamos enciclopedias, diccionarios, también me acuerdo había libros de cocina, cuento para niños. Entonces siempre nosotros encontramos como que algún texto, algún tema en el que les interese a las personas y sobre eso nos especializamos. Entonces sí, nos fue bastante bien en esa época. Bastante interesante Sí, la historia. La historia, sí, del cómo las ventas pueden introducirnos a un mundo que actualmente sí diría que Está en auge. está en auge porque, bueno, como saben, ahorita la tecnología está tan grande. Yo tampoco me imaginé, ¿no? Que si volver así, porque antes, bueno, se tenía la creencia, yo la tenía. Antes se creía que el marketing era solo ventas, ¿no? Claro. Se creía que solo se vende, vende y vende. Ahora ya hablamos de generar valor, hablamos ya de conectar emocionalmente con nuestros clientes. Entonces ahora es algo que yo creo que a muchas personas estoy seguro que igual les ha cambiado bastante el pensamiento. Claro, claro que sí. De hecho, hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, como les dije yo creo que marketing se ha hecho hace mucho tiempo atrás. El problema es que la gente no sabía que estaba haciendo marketing. Claro. Como ustedes dicen, yo cuando empecé a estudiar marketing era porque quería especializarme como en ventas. Cuando yo empiezo a estudiar y me doy cuenta que va mucho más allá, que el marketing engloba, ventas es una parte, no Había es una marketing. creencia diferente. Claro, tú tienes que crear productos de acuerdo a las necesidades del cliente, Exacto. tienes que conectar con ellos, tienes que tratar de ponerte en el lugar de ellos para pensar como ellos y en base a eso crear productos que sea fácil venderles. Claro. Porque se dificulta vender cuando yo trato de elaborar productos que no están acorde a sus necesidades y ahí es cuando se complica. Pero cuando uno ya hace toda la parte integral del marketing, entonces te das cuenta que va mucho más allá que ventas, no solo publicidad. Claro. Claro, exacto. Hay una parte donde usted ahorita dice que usted como cuando estudió marketing vio que había mucha más asociación que solo ventas. Pero a mí me gusta una anécdota que usted nos contó en el instituto, que usted decía que cuando expuso sobre las ventas o sobre un libro, un ingeniero le dijo que un vendedor puede vender lo que sea, si quiere... Inclusive piedras. Piedras. Sí. Sí, Sí. No sé si nos puede editar con Claro, esa se puede historia compartir aquí. la anécdota porque es bastante interesante. Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, les comento algo, ¿no? Esto era algo muy particular. Cuando yo entré a estudiar, yo tenía una costumbre, a mí siempre me ha gustado leer. Recuerdo antes cuando yo iba a la universidad, yo iba en bus. Entonces en el bus, en lugar de estar contando pajaritos, ¿sí? Sí, yo solía leer. Entonces a mí me gustaba mucho leer. Y cuando yo entré a estudiar, me preocupé por leer 2 o 3 libros de cada asignatura que me correspondía. Entonces, si yo, por ejemplo, iba a estudiar ventas, yo leía por lo menos unos 5 o 6 libros de ventas. Si Ay, en reingeniería, leía 1 o 2 libros de reingeniería. Entonces, empecé a leer mucho sobre la carrera que a mí me pertenecía. Entonces, a nosotros en la universidad nos hacían leer libros y exponer los libros. Pero no exponíamos solamente a nuestros compañeros, nosotros exponíamos a docentes, y estaban docentes ahí. Entonces, yo me acuerdo que había leído un libro, hasta ahora me recuerdo muy bien el nombre del libro, se llama Ventas Fáciles.
Y en ese libro decía algo muy interesante. Decía que nosotros sí tenemos que siempre pensar en la necesidad del cliente y no solamente en vender por vender. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo esa óptica, yo recuerdo que empecé a exponer. Y cuando yo le expuse, me acuerdo que yo le expuse esta teoría, diciendo que nosotros tenemos que ser muy honestos a la hora de vender y nosotros tenemos que no crear necesidades, porque ahí partió todo. Porque yo decía que nosotros no podemos crear las necesidades, sino más bien las necesidades ya existen en las personas y Claro. nosotros tenemos que descubrir esas necesidades, identificarlas, descubrirlas, conocerlas y en base a eso, pues, satisfacer las necesidades. Claro. Y yo recuerdo que en una de esas estábamos hablando con ese docente y me acuerdo que él decía, no, sí podemos crear las necesidades. Y yo me acuerdo que le decía, sería eso como tratar de vender un buque en el desierto. Y él dice, no, no, un buen vendedor, si es que quiere, puede vender un buque en el desierto. Y yo me acuerdo que le dije al docente, discúlpeme, pero eso no es vender, eso es embaucar. Claro. Porque una cosa es vender y otra cosa es embaucar. Obviamente. O sea, si es que yo le vendo a alguien un buque en el desierto sin que lo necesite, claro que podría hacerlo, pero a lo mejor faltando a la ética, manipulándole para que tome una decisión que a la postre tal vez no no le va a quiera. ser útil. Claro. Y cuando uno ya conoce un poco más acerca del marketing, por ejemplo, cuando en algún momento compartimos con ustedes, ¿no? Ir más allá del marketing transaccional al marketing relacional. Porque el marketing transaccional queda ¿qué? En la transacción. Transacción. ¿Qué es lo que quiere decir eso? A ver, yo tengo un producto como empresa, tú tienes el dinero como cliente. Hacemos un intercambio. Entonces, claro, tú tienes algo que a mí me interesa, tu dinero. Yo como empresa tengo algo que a ti te interesa, el producto. Entonces, te doy el producto, tú me das tu dinero, pero no me interesas como persona y no me interesa la relación contigo. Es algo Es simplemente solo la una transacción, exacto. ¿Sí? Pero cuando ya tú vas y conoces, por ejemplo, lo que es el marketing relacional, que dice que donde termina el marketing transaccional, empieza el marketing relacional, donde tú te preocupas en el cliente genuinamente por sus necesidades, por sus intereses. Entonces, no tratas de embaucarle, no tratas de venderle al susto, para solamente conseguir el dinero de él. Tratas de generar una relación, porque al final sabes que es como la gallina de los huevos de oro. O sea, tú le mantienes para que te siga produciendo, claro, mayor rentabilidad y todo, pero te preocupas genuinamente por él. Igual el cliente nos preocupamos que vuelva, Claro. que se lleve una experiencia favorable. Y es ahí donde nosotros tratamos de fidelizarlo. Y a través de lo que le demos, ojo, porque no es cuestión de crearle humo nada más. Nosotros tenemos que darle algo que realmente le sirva. Para que él se convierta en embajador de nuestra marca o promotor de nuestro producto, hay que darle algo real, tangible, que él lo valore. Claro. Porque de lo contrario no va a referirnos ni tampoco va a ser embajador de nuestra marca. Exacto, ahí es donde podría decirse que nacen los programas de fidelización al cliente. Claro, los programas de lealtad y fidelización al cliente precisamente en ese sentido. Pero ojo, ¿quién va a hablar bien de mí? Aquella persona que esté satisfecha con el producto que yo le vendí y con la experiencia que yo le generé. Porque recuerde que nosotros no vendemos, y alguna vez les compartí también esto, nosotros no vendemos productos o servicios, vendemos experiencias. beneficios. Claro, y esos beneficios se traducen en experiencias memorables, agradables, que la persona le gustaría que se reproduzcan. Claro. Y ahorita, ya para comenzar al tema, me gusta mucho de lo que usted dice de leer libros. Casi es lo como usted dice, muchas personas no pueden leer libros. Pero si usted nos puede aconsejar aquí en este canal, ¿qué libro nos aconsejaría para el área de marketing en sí? Bueno, hay varios libros en realidad y hoy por hoy, inclusive, créanme que también esto se ha vuelto como que un poco más complicado, ¿no? Porque ahora tú encuentras solamente artículos, yo soy un poco tradicionalista. A mí los libros que siempre me han gustado, por ejemplo, Las 22 leyes inmutables del marketing, sí, es un libro extraordinario en su época, fue muy bueno, enfoque, posicionamiento, son temas que han sentado las bases de lo que es el marketing en la actualidad. Sí, pero por ejemplo leer a Seth Godin también, que habla del marketing relacional, es muy, muy interesante. Entonces creo que hay varios autores. Y hay uno que creo que era prevalecido en el tiempo, que es Philip Kotler. Si uno lee Philip Kotler, Yo pensé en Philip Kotler. claro, es uno de los gurús del marketing, pero no es el único. O sea, Claro. hay varios. Pero creo que es donde más, que igual la materia también he visto que saben sacar en su libro, ¿no es cierto? Sí, Para sí, de hecho sí. O sea, de hecho estamos hablando que él escribe los fundamentos del marketing. los fundamentos del marketing. Los Claro. fundamentos del marketing. Y de hecho Sí, creo sí, que sí. así se llama su libro, ¿no? Fundamentos del marketing, me parece que es. Precisamente. Claro, de Philip Sí, Kotler. Philip sí, Kotler, sí, perdón. Philip Kotler. De ahí, por ejemplo, igual de Irwin, he leído también lo que es marketing internacional, un libro que parece Biblia en realidad, pero es muy bueno. Sí, Es la Biblia del marketing. La Biblia del marketing, básicamente. Sí, sí, sí. Lo que sí les recomiendo es que se interesen, si es que a alguien le gusta su negocio, le gusta su profesión, debe apasionarse por ella y debe en realidad hacerlo y hacerlo bien. ¿Y por qué no darle una buena lectura al libro? Exactamente. Claro que sí, por supuesto. Pero bueno, yo considero que, bueno, en un libro está detallada el antes, ¿no? Como fue, tal vez nos dan alguna vista del pasado, cómo está el presente.
Tal vez. Sí, Podemos sí, encontrar, sí. ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. O sea, esa transición que es muy importante conocerla, porque Claro. como alguien dijo alguna vez, aunque suene como medio retórico esto, ¿no? O romántico, si tú no conoces tu historia, tampoco puedes construir perfectamente bien tu futuro. Sí, es importante que conozcamos de dónde nace todo esto Y el y porqué hacia también. dónde se dirige. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, creo que sí vale la pena también Bueno, ese tipo de entonces, lectura. bueno, en base a eso, no sé, me gustaría más bien preguntarle, ¿cree usted que el marketing es la carrera del futuro? A ver, yo no puedo decir que sea la carrera del futuro, yo creo que es la carrera del presente. Esa es la carrera del presente, pues porque queramos o no queramos, donde ustedes regresan a ver, hay marketing. Exacto. O sea, Claro. es innegable, no podemos o sea, no pasa desapercibido. Las empresas tienen que darse a conocer, las empresas tienen que publicarse, las empresas tienen que dar a conocer sus productos, sus servicios. Entonces, De alguna nos manera. guste o no nos guste, Tiene que hacer está el marketing en todo lado. O sea, desde que tú abres los ojos, prendes la televisión, miras un noticiero, siempre está auspiciado por algo. Claro. Tú ves en redes sociales, buscas un video en YouTube, te interrumpen para darte promoción de algún producto. Claro, Hoy por hoy, inclusive en TikTok, tú ves en TikTok algún video y automáticamente hay otro video. Te sale la promocionando publicidad. tu producto. Claro, Entonces, claro. o sea, es innegable. Tú pasas por la calle y ves un letrero, ves una pancarta, ves las vallas publicitarias. O sea, Donde no sea hay manera de encuentras- evitarlo. O sea, Claro, tú vas a claro. encontrar el marketing en todo lado, definitivamente. Entonces ahí donde actualmente decimos que lo podemos encontrar todo y nos enteramos también de todo, ¿no? Claro. Aunque a veces no queramos, pero nos enteramos. Claro, y un poco haciendo referencia a tu pregunta, no es que el marketing para mí sea la carrera del futuro, es la carrera del presente, pero que se proyecta al futuro con los cambios tecnológicos y con las tendencias que actualmente tenemos. Claro. Eso sí hay que tener en cuenta, porque no podemos nosotros seguir haciendo marketing como lo hacíamos hace un tiempo atrás. Como, El marketing tradicional, como se conoce. o sea, digamos que las bases están ahí, Ujú. y las bases van a permanecer, Siempre. pero seguir haciendo lo mismo que antes funcionaba en un mundo que dejó de existir, Claro. obviamente ya no va a funcionar. Hay que seguir actualizando. Es más, con lo que le decía, ¿no? Con el avance de la inteligencia artificial también. Por supuesto, Las herramientas que nos proporcionan, ¿no? Edición de video, de fotos. claro. Ahora podemos hacer videos a partir de un texto, lo hace... texto. Claro, lo hace videos, ¿no? Es Y increíble. con eso mismo, con el tema ya de la inteligencia artificial y para ir entrando ya al tema que nos Ya, trujo, introducción. ¿usted cree que, o sea, es bueno para un marketero usar inteligencia artificial? Sí, o sea, Como una herramienta. Como una fundamental, herramienta. Tal vez. pero sí, o sea, verá, les quiero comentar esto con respecto a la inteligencia artificial. Ventajosamente yo pertenezco a la generación X. La generación X hemos pasado por diferentes cambios y nos hemos ido adaptando a ellos. Ya. Pero inclusive antes de nosotros han habido otros cambios. Algunos yo escuché que decían, por ejemplo, cuando la gente utilizaba el abaco, y de pronto por ahí alguien se inventó la calculadora. Claro. Entonces los gurús en esa época, los intelectuales en esa época dijeron, o sea, ahora al utilizar la calculadora van a dejar de ser inteligentes, porque ya no van a tener que hacer los cálculos de ellos Manualmente. mismos. Claro, y entonces le vieron como una amenaza y no Claro. se dieron cuenta que era una herramienta, un instrumento, que les ayudaba Que se- a hacer mejor su y trabajo, más más rápido. rápido y con Simplificaba mayor la tarea. eficiencia. ¿Sí? Claro. Entonces, luego, claro, cuando viene la computadora pasa lo mismo. Y dice, pero es que ahora la computadora nos va a hacer como que más ociosos, porque nos van a dar haciendo el trabajo como nosotros lo hacemos. Y luego Exacto. con el internet. Y ahora lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Creen que nos vamos a volver vagos porque... Exacto. Ahora, claro está, obvio, eso sí, claro está, que si es que yo lo utilizo mal una herramienta, obviamente va a tener más resultado. La herramienta no es el problema, somos las Somos las personas que personas. utilizamos la herramienta. Exacto. Les doy un ejemplo. Tengo un sobrino que tiene el Alexa. Claro, Entonces ya. ya no hace las operaciones. Le dice, Alexa, ¿cuánto es 6 por 3? Y Alexa le dice 18. Claro, dice 18. Claro, entonces tú sabes cómo utiliza la inteligencia artificial. Claro, Por ejemplo, claro. nosotros les mandamos a hacer tareas. Tú le dices a ChatGPT, yo soy un estudiante de marketing y quiero hacer una tarea con esto, das un clic y ya está la Ya tiene tarea. la tarea. O sea, te sirve como una herramienta, pero la pregunta es ¿qué aprendes tú con eso? Claro, Solo copias, exacto. pegas o lo lees. Exacto, exacto. Ojo, no hagan tareas con ChatGPT, lean. Sí, y si la utilícenla como una herramienta, Claro. pero luego ustedes aprendan de ellas. O sea, es esa la situación. Nosotros no decimos no utilicen el ChatGPT. Ustedes Exacto. mismos han visto que en clases yo les digo, googleen, utilicen el ChatGPT o algo, pero utilicen Como una herramienta. una herramienta. Mira, la inteligencia artificial es como una especie de un copiloto. ¿Ya? Un copiloto tuyo. El copiloto tuyo te puede ayudar, te puede orientar, pero al final tú tienes el control. Exactamente. Al final tú eres el que conduces. Lo Y mismo es es en el por dentro. marketing. Es una herramienta, pero tú no le puedes ceder el control total a esa herramienta. Tú tienes que utilizarle con el propósito que tú quieres.
para poder alcanzar Exacto. los objetivos que tú te propones alcanzar. Claro, por ejemplo, en storytelling, ¿no? Nos vemos que nos ayude con un guión, porque bueno, hay veces que tenemos bueno, me pasa, tengo tantas ideas que a veces no sé cómo plasmarlas en un papel. Entonces le digo al ChatGPT que a veces me ayude y pues de ahí a veces sacamos un guión, por ejemplo, para Claro. hacer un video. Claro, claro. O así. Por supuesto, hay tareas básicas y muy operacionales que tú puedes hacerle que ChatGPT te ayude. O no solamente Claro. ChatGPT, hay otras herramientas también que te Gemini. permiten. Sí, claro, sí, Copilot también. E inclusive hay otra, el Queen, por ejemplo, que yo suelo utilizar, ¿sí? Que es una herramienta que es parecida también al ChatGPT, eso no pero sí, pero te da algunas otras alternativas interesantes. Entonces, pero tú le puedes hacer que hagan el trabajo operativo. Claro, Ya el trabajo claro. intelectual, de desarrollo de estrategias y todo, solamente tú le puedes utilizar como referencia. Pero al Para final, guiarte. a ti te toca pensar. Exacto. Claro, tú tienes que hacerlo. Debes darle la Por idea, porque supuesto. como hablábamos, tenemos que darle un personaje al ChatGPT, ¿no? Porque le podemos decir, dame un guión, pero no le estamos diciendo de qué. Claro, Entonces, obviamente, debemos decirle, ¿no? A qué queremos llegar, a dónde queremos llegar, ¿no? claro. Además, ahí viene también la parte en la que tú tienes que utilizarle de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque tú le das todas las instrucciones para que él te dé un trabajo. Y otra persona le puede dar las mismas instrucciones. Otra empresa le da las mismas instrucciones y le va a dar algo similar. ¿Y dónde está la personalización tuya? ¿Y dónde está el valor agregado tuyo? Claro. ¿Y dónde está tu identidad y tu esencia hiciste. como tal en el mercado con tu producto? Claro. Que te permite a ti cumplir las metas que te estás planteando. Entonces, como ustedes pueden ver, sí hay que tener en cuenta todos esos factores. Claro. Claro, es importante. Oiga, Inge, ahora sí, hablando de todo eso, vámonos ya para la parte de todo lo que es publicidad en Internet. ¿Usted creería que una empresa que está comenzando debería usar publicidad pagada? O sea, debería pagar, digamos, en sitios de, o sea, Por ejemplo, Facebook. los medios de comunicación tradicional, o Facebook Ads, Instagram Ads. Para publicitarse. Claro, teniendo en cuenta que la empresa obviamente recién está iniciando. Ujú. Tal vez no tenga los recursos económicos, pero se sabe que necesita tener público. Ujú, ujú. A ver, yo alguna vez me parece que les compartía en clases y les voy a poner esta misma analogía. Vamos a suponernos que nosotros vamos de pesca. Yo recuerdo que algunos les decía eso. Ah, sí. Entonces yo les ya invito a sí, ustedes sí. a ir de pesca, ¿ya? Y no les doy más instrucciones que esa. Nos Pescar. vemos mañana y nos vamos a pescar, Ujú. ¿ya? Y yo al otro día pues les espero a ustedes a las 6 de la mañana y les veo que ustedes llegan con anzuelos, con lombrices, con una chaquetita a ir de pesca. Sí, Claro. y la típica caña de pescar. Y cuando yo les veo, pues yo me río y les digo, ¡ay chicos! Me olvidé de decirles que vamos a pescar tiburones. Yo en cambio voy con un arpón. Claro. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo quiero ir y conquistar en el mercado, primero debo conocer exactamente cuál es mi mercado meta, a qué mercado objetivo me dirijo, qué características tiene. Yo no puedo decir hoy por hoy, a pesar de que estamos en el boom del marketing digital y estamos en el boom de la inteligencia artificial, Claro. pero yo no puedo decirles que sea la única herramienta para poder promocionar productos. Depende de tu producto, hay que ver a qué mercado meta está direccionado y en función a ello tú eliges los instrumentos que vas a utilizar primero para localizarle, luego para conquistarle, persuadirle y finalmente para poder sostenerle y fidelizar. Entonces, Claro. por eso es importantísimo siempre conocer nuestro mercado meta, para lo que tú hagas, para lo que tú quieres hacer. Que sería hacer una segmentación. Claro, una segmentación que al final te va a dejar como resultado ese mercado meta o el mercado objetivo al cual tú quieres dirigir tus productos o tu target. quiero decirlo. Exacto, el target de ahí identificamos necesidades Ujú. y creamos productos de base a las necesidades. Por supuesto. Exacto. Siempre tiene que tener esa idea. Y como decíamos hace un momento, o sea, por ejemplo, utilizar pagada o no pagada depende de tu mercado meta. Ujú. O sea, si Depende la de- mediste en este caso. Claro, claro. Tú siempre debes recordar, ¿sí? Que si te cobran es por algo. Claro, lógicamente. Claro, porque Claro. llegas a las personas que tú quieres llegar, al Exacto. número de personas que tú quieres llegar y al perfil específico que tú deseas. La publicidad que muchas veces es gratuita llega, pero no probablemente con la misma personalización, ni tampoco con la misma efectividad y el número de alcance que tú requieres para tus productos. Claro, Entonces tú claro. tienes que sopesar. Ahora, entre usar lo uno y lo otro, ¿por qué pensar en lo uno versus lo otro cuando podríamos utilizar las dos? Las dos. Dependiendo de Claro, lo que hacer necesites. una publicidad pagada o hacer la tradicional. Exacto. Claro, bueno, entonces como recomendación a un emprendedor que apenas iba iniciando, ¿qué le podría recomendar actualmente en este 2025? A ver, nuevamente, o sea, yo les puedo decir lo mismo. O sea, yo sé que el mundo ha cambiado y las tendencias van cambiando, pero los principios son los mismos, los fundamentos son los mismos. Conoce a tu cliente. Identifícalo.
Claro, trata de vivir como él, trata de entender la realidad como él, Ponte trata de tus pensar zapatos. como él, claro. Bueno, este término de ponerse en sus zapatos es como que un poquito especial, ¿no? Claro. O sea yo digo, no necesariamente es ponerse en los zapatos del otro, es más bien entenderle el punto de vista de la Pensar otra como él, persona. pensar como el cliente. Exacto, tratar de entenderle su punto de vista sin abandonar tu posición de asesor. Claro. Es como, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Porque la empatía se entiende mal. La empatía se entiende eso, ponerse en los zapatos del otro. Y eso Claro. no es realmente empatía. Les pongo un ejemplo. Digamos que tú tienes un hijo de unos 4 o 5 años, Ujú. que está con una tos terrible, que Ya. está a lo mejor muy agripado, y de pronto le llevas donde el médico. Y el médico le da un jarabe. Pregunto, ¿eso no es necesario que el niño tome el jarabe? Claro. Claro, Sí. pero ¿qué tal si digo, ver, la empatía desde el punto de vista tradicional? El médico es muy empático con el niño. Y el niño le dice, doctor, no me gusta el jarabe. Y el doctor dice, oye, ¿sabes que yo cuando yo era niño tampoco me gustaba el jarabe? Mejor no te tomes el jarabe. Ah, ya, Se puso en el lugar del niño Claro. y pensó como el niño. Pero No, ese no le no está es dando la la solución. exacto. No le está dando ¿Qué es la lo que solución. debe hacer la verdadera empatía? La verdadera empatía es, entiendo. Sé que no te A mí gusta, tampoco pero... no me gustaba el jarabe. Pero ¿sabes qué? Hemos creado un jarabe con sabor a frambuesa que es delicioso. Claro. Entiendo el punto de vista, le comprendo, pero no me aparto O sea, de hasta mi cierto posición punto de estás siendo especialista. empático. Eso es empatía. Claro, se está diciendo empático y... Darle una opción diferente, Exacto. no decirle ya, o sea, si no te gusta, bueno, ahí Claro, verás tú que cómo peleen, sobrevives. claro. Si no, soy empático contigo, o sea, ya sé que a ti no te gusta, te puedo ofrecer este tipo de productos también Claro, para porque hay que, otra opción. para que te puedas sanar, pero De sin hecho, sufrirlo. esa es una táctica en ventas. Pongamos a las ventas en ese sentido mismo de empatía. ¿Qué tal si yo voy a un lugar y le quiero vender un producto o un servicio? Y la persona dice, pero ya sabe que usted, en la situación en la que estamos con la crisis económica que vivimos, ¿cómo voy a invertir en este momento en el servicio suyo? Si yo soy empático y pienso como él, Claro. voy a salir llorando con él. Claro, y decir, tienes razón. Ya, qué pena, ya no te Sí, nada. y es más, y salgo de ahí con la idea de que mi negocio está equivocado, mi servicio no es el adecuado, porque estamos en una crisis económica, porque no vamos a poder vender. Ahora pregunto, ¿quién vendió a quién? El cliente. Claro, el cliente me vendió la idea. Ajá. Claro, entonces... es Me ahí persuadió a hacer otra donde- cosa. Por supuesto. Es ahí Cuando el que donde tenemos uno que tiene- perseguir somos nosotros. Por supuesto. ¿Y cómo lo hacemos? Entiendo, ciertamente, ¿sabe que vivimos una crisis? Vivimos un momento muy difícil. Precisamente por eso nosotros hemos pensado en un producto para enfrentar la crisis. O este servicio. Y con este servicio usted puede mejorar sus ingresos, puede mejorar la promoción de sus productos. Exacto. Entonces, sí, pienso como él, o trato de entender su posición, pero no me aparto ni abandono mi posición de Claro, profesional, de especialista, y para poder ofrecerle una solución. Y ahí también con esa técnica de como de ser ¿Persuasivos? persuasivos, también podríamos decir que ahí podemos hacer un cierre de venta, ¿verdad? Claro. Hay que aprovechar el técnicas, momento, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, para hacer un cierre tienes que ser como una especie de cirujano, saber cuándo. Es un verdadero artista para hacer un cierre, porque no se puede aplicar un cierre si es que no está la persona preparada para hacer un cierre de ventas. Bueno, creo que ahí en cambio iría mi pregunta, porque claro, hay mil perspectivas, es un poquito difícil llegar a un cierre de ventas, pero ¿cuál sería la mejor técnica para identificar que el comprador en este caso está listo para un cierre de ventas? Hay que estar atento a los detalles, hay que estar atento a las señales, a ciertas palabras que la persona dice, y en algunos casos utilizar las palabras que él dice para intentar cierres. Por poner un ejemplo, si una persona te pregunta el precio de un producto, ese puede ser una tentativa de cierre. Depende en qué parte del proceso te lo dice. Digamos que tú vas a presentar tu plan de negocios, vas a presentar tu proyecto. Y al principio te dice, ¿y cuánto cuesta eso? Esa no es una tentativa de cierre. Claro, solo está indagando el precio. Y a lo mejor cuando tú le dices el precio sin haberle dicho todos los beneficios, siempre va a parecer caro. Y decir, no, gracias. Claro. Oye, regreso. Por supuesto. Típico. Pero en cambio, si tú le explicas todo lo que va a ganar con el servicio que tú le ofreces, con el producto que tú le ofreces, todos los beneficios que él va a obtener, y después de todo eso dice, oiga, ¿y cuánto cuesta? Esa es una tentativa de cierre. Claro. Ahí sí le das el precio. Ahí sí les puedes decir y aplicar alguna técnica de cierre para, a partir de eso que dijo, pues entonces cerrar la venta. Claro. Bueno, más bien, hablando de esto, justamente hoy temprano hasta me había salido un video sobre 3 negocios que jamás van a quebrar, porque muchas veces la gente no se quiere, como decir, lanzar a hacer un negocio por temor a que no progrese, no sea rentable. Y justo me salía, pues, y es conocido, ¿no? El negocio de las funerarias. Uno sabe, bueno, estos servicios no los queremos, no los
muchas veces decimos, no, ojalá ni me toque, Ujú. pero quería ir en mi perspectiva que es un negocio bastante complejo, al menos escalarlo y mantenerlo. ¿Qué opinión tienes sobre o cómo podríamos nosotros mantener un negocio de esa índole? Porque creo que es complicado. Claro, pero es que nuevamente todo es el mercado meta, Ujú. todo es el mercado objetivo. Nosotros estaríamos cometiendo un terrible error pensando que los servicios funerarios es un servicio para los muertos. Claro. Exactamente, por eso sí. mismo. Esa es muy buena idea. Y todos casi, o bueno, yo personalmente cuando uno va sin saber de qué es el marketing o sin saber siquiera a qué objetivo o a quién quieres llegar, tienes esa idea errónea como lo que decíamos también de los pañales, que solo diríamos que solo para los A los bebés, bebés, pero no sino es a los también es bebés. beneficio para los papás. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los que de alguna manera se benefician de los servicios funerarios? Son los familiares. Los familiares. Son los familiares que están pasando por un dolor, por un momento difícil. Y es ahí donde uno puede de alguna manera decirles, o sea, en un momento tan duro y tan difícil como es perder a un familiar, uno ocuparse de la tramitología, del proceso, o sea, es aún más desgastante. Permítanos a nosotros hacernos cargo de esa parte tan difícil para que usted pueda despedirle dignamente a sus seres familiar, queridos. claro. Entonces, ¿quiénes son el mercado objetivo? Los familiares, los hijos, No los los muertos. padres, Ojo. no los muertos, porque ellos ya no toman decisiones. Ya. Sí, ya no están vivos, Claro, sí, es que es esa la situación. Claro, y Por eso podemos- siempre es encontrar el mercado meta, siempre. Exacto. Claro, por ejemplo, podemos decir que las funerarias eso no hacen, porque tenemos un amigo aquí que es muy cercano para todos nosotros los que estamos aquí en esta mesa, y él contaba, bueno, en su pérdida, que él decía que, o sea, las funerarias lo que hacían es como ya supieron que esta persona falleció, iban toditos solo para venderle un servicio, o sea, nunca fue como que Exacto. quiero llegarte en una forma sutil o de una Tranquila. forma tranquila, sino que sabemos que falleció la persona, Pero están ahí. pero estamos ahí como que siguiéndote. fuéramos tiburones buscando la presa. Exacto. Claro, y eso es incómodo, porque eso inclusive puede resultar hasta, no sé, diría yo, contraproducente, puede generar hasta una especie de rechazo ante eso. ¿sí? Ajá. Cuando más bien si alguien genuinamente se acerca a ti y te ofrece la oportunidad de encargarse de una parte de ese proceso muy doloroso, que lo pueden hacer y lo van a hacer para que tú no te preocupes y tú más bien, pues de alguna manera vivas ese momento dignamente. ¿sí? Claro, ellos se encargan del proceso. Ahora hay que tomar en cuenta que para eso, ¿qué es lo que hacemos? Yo no le voy a vender, digamos, el féretro, el ataúd al muerto, Claro. pero yo sí le puedo vender servicios exequiales mientras esté vivo. Claro. Ok. Claro, por poner un ejemplo, si alguien me quiere vender a mis servicios exequiales para cuando diga, oye, cuando de pronto tú, porque todos tarde o temprano vamos a Vamos a irnos de vamos este a mundo. necesitar- Ajá. ese es el último traje que vamos a usar. Nos gusta, Exacto. no nos gusta, ya, Sí. tarde o temprano, ¿ya? Pero si es que a mí me dicen que cuando yo tenga que partir de este mundo, no le deje preocupaciones adicionales a mis hijos y que más bien yo pueda invertir ahora, ¿sí? Eso es diferente. Claro. Pero ahora sí, porque yo puedo decidir. Claro. Puedo pedir servicios exequiales. Cuando ya a lo mejor me toque partir, en todo caso no dejarle con esos problemas a... Y ya Bueno, sí, se encargan ellos exacto. mismos. Qué buena reflexión. Es una buena Muy bonito. reflexión, Ajá. Sí, jamás me había puesto a pensar en ese tipo de reflexiones porque, claro, es un negocio que creo que sí lo hablamos en primer semestre, ¿no? Con el Inge Marco creo que habíamos hablado. Claro, que es y con el Inge Mau también hablamos un día de que, o sea, nosotros, o sea, tenemos tanta ignorancia en saber de este tipo de servicios Claro. que tú no sabes si hasta cómicamente, si es que hay hasta ataúdes, hay marcas de ataúdes. Siento que las Claro. no sabemos si había marcas como tales, ¿verdad? Exacto. Porque Claro, porque es un producto que no está asociado a algo positivo, es un producto que está asociado a algo algo negativo. negativo, Algo negativo. algo que no estás buscando como Por un... supuesto, y que quieres más bien borrarlo de tu mente, porque es algo que puede afectarte negativamente. Exacto. Claro, claro que sí. Pero claro, entonces ahí sería el por qué ese negocio jamás sea... Nunca- siempre sea nunca rentable. desaparecer, claro. Exacto, si era rentable igual que un Por negocio de supuesto. comida, por Por ejemplo. supuesto. Sí, Porque sí, la necesidad principal es comer. La gente jamás va a dejar de comer. sí. Así es. Entonces es un negocio que yo creo que tendría bastante rentabilidad. Claro, pero nuevamente, o sea, es cierto, la gente no va a dejar de comer, pero va a comer de forma diferente. Va a Unos tener más saludables, otros... una más saludable, o otra probablemente también pensando en la sostenibilidad para no generar desperdicios Claro, y eso. Claro. Y otra, que nosotros no vendemos solamente comida, vendemos experiencias. Sabor, Entonces, tal vez. exacto, entonces no es solamente que yo vendo comida, vendo experiencias. Y la comida que yo vendo, el menú que yo de pronto pongo, tiene que estar diseñado a eso, a generar experiencias. Claro. Con todo lo demás, con el ambiente, con las actividades que yo debería tener mientras espero el menú.
Porque sí se han dado cuenta, cuando uno va a un restaurante X, se demora, no sé, 10 minutos o 15 minutos en pasarte el pedido. ¿Y hasta tanto qué haces? A veces te A quedas veces- en la nada. O sea, literalmente a la nada. Y si tienes el celular, ¿cómo entretenerte? Solo Claro, el a veces- celular. Entonces, o conversas con tu pareja, si es que tuvieras. Si es que fuese el caso, pero para que, por ejemplo, si es que ese es el caso, porque, digamos que ese es nuestro mercado meta, las parejas, entonces yo tengo que crear un ambiente propicio Algo para muy que se didáctico, dé, tal vez. pero si es que, por ejemplo, vamos con los niños, sí, Claro. algo didáctico. Pero si es de pareja, entonces unas velas, una música Ah, adecuada. Tranquila. Exacto, porque la comida es parte de la experiencia. Claro. Pero todo lo demás que yo pongo adicional a la comida completa la experiencia global. Claro, es como tener ir con tu pareja que estén escuchando metal al lado o un reggaetón muy fuerte. Claro. La experiencia no va a ser buena porque uno busca tranquilidad. Por supuesto. Y ahí tú estás Entonces, dispuesto a pagar mucho más. Exacto. ¿Por qué? Porque no solamente estás pagando por la comida, estás pagando por la experiencia. Claro, por el espacio de estar ahí, Claro. que sea tranquilo. Igual el trato también. Por Que vengan y te supuesto. ofrezcan. Claro. Exactamente. El trato, la comida, el ambiente, la música, el aroma. Claro. Ahí hablamos justamente del marketing, Marketing sensorial. sensorial, sensorial. claro. Sí, cómo, pues, de alguna manera, estimular todos los sentidos para generar experiencias que sean wow. Favorables y que uno la Claro, recuerde cuando por le supuesto. llegue a una norma similar Claro, o claro. una valla publicitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ahí es donde se jugamos con el marketing de sensorial. Sensorial. Claro. Pero es interesante el marketing sensorial en el sentido, alguna vez yo me acuerdo haberle preguntado a usted, decirle, Inge, ¿usted cree que un negocio puede usar todo el marketing sensorial, o sea, todos Los los 5 sentidos sentidos. en un solo negocio? Y usted me decía, sí, tiene que estudiarlo Sí. de alguna manera, pero a lo que yo iba en esa clase y creo que no me supe explicar, ¿usted sabe qué marca lo hace? A ver, yo creo que hay muchas marcas que lo hacen. Solamente póngase a empezar en Coca-Cola. Un producto que aparentemente es Una hasta bebida. nocivo. Ah, claro. Ah, sí. También, bastante. Sí, soy. Bueno, creo que- espero que de pronto no me vayan A funar a que des. Sí. Pero nosotros sabemos que no necesariamente sea como que wow, o sea, un producto de X súper hiper saludable. No sabemos. Claro. Pero conecta con las personas. En lo que evoca es de la unión familiar. La unión familiar. Es lo que Entonces, sus no publicidades solamente tú tomas un refresco, o sea, tomas un estilo de vida, tomas una marca, tomas unión y tomas tradición. Pero, inclusive en medio de eso, que Coca-Cola es un producto totalmente masivo, pero trata de personalizar al ponerle en las etiquetas los nombres. Claro. Entonces, imagínense, solamente algo que me sucedió no hace mucho, presidí una boda. Las personas que luego estaban en el menú, que estaban en lo que estábamos compartiendo. ¿Servicio de catering? Sí, bueno, no estábamos en un servicio de catering, fuimos a un restaurante y en el restaurante ya nos sirvieron, estábamos compartiendo los alimentos y me acuerdo que alguien comentaba que sentía la presencia de su mamá que ya había fallecido y decía que le había pasado de una forma muy curiosa. Porque cuando ellos habían ido, y estaban entre familias, justo estaban entre hermanos, y cuando habían ido les habían pasado una gaseosa, y resulta que a todos les dieron con el mismo nombre de la mamá. No. Increíble. Ya. O sea, qué bonito. O sea. Claro, entonces Claro. ellos decían, nosotros sentimos la presencia de nuestra hasta con estos Porque detalles. está hasta el nombre. Claro. Exacto. Entonces miren lo que puede conseguir Coca-Cola con una estrategia como esas. Que uno Algo considera es sutil. una trivialidad, pero no necesariamente es una trivialidad. Porque cuando tú ves tu nombre, para todo el mundo puede ser una trivialidad, Claro. pero para ti no. Te sientes único, especial. Exacto. Y más que todo si tu nombre es algo específico, o sea, no es tan común. Claro, Por ejemplo, por ejemplo. yo un Yang nunca voy a encontrar, o sea, es muy difícil más que yo vaya a hacer que me den fabricando. No sé. O por ahí esté escondida que todavía no la he encontrado. Claro, por supuesto, no siempre van a manejar las probabilidades en función de eso, ver qué nombres son Los que más comunes claro, son. los que más Ajá. comunes son. Claro. Pero sin embargo, esa es una forma de tratar de personalizar. Entonces ahí ponemos un ejemplo de que sí, o sea, ellos pueden jugar con el gusto, pero también con el aroma y, ¿por qué no? También pueden con esta parte emocional conectar con las personas. Entonces, sí, hay ejemplos. Pensemos en, bueno, vamos a hablar de marcas, ni modo, estamos en marketing, tenemos que hablar de marcas. Por ejemplo, de Cameron. ¿Ya? De Cameron, ¿sí han de haber escuchado? Claro, es el hotel. Sí, nos sucedió algo curioso con mi esposa. Estábamos nosotros en la playa, nos fuimos entre los dos, hace ya tiempo atrás que no habíamos salido entre los dos, nuestros hijos ya están grandes y es que decidimos irnos a la playa los dos. Ah, qué bonito. Nos fuimos a un hotel, estuvimos súper chévere y estábamos nosotros ahí en la playa los dos y se nos acercan dos personas.
Nos abordaron en ese momento. Y eran de Cameron. Ah, yo me imaginé que me iban a saltar. No, No, oye, ¿qué es? pero fue algo muy interesante porque nos invitaron prácticamente para que el otro día nosotros vayamos a The Cameron, a Mompiche. Entonces, y lo único que dijeron, vean, lo único que ustedes van a pagar son $10, nada más. Les vamos a dar el transporte, les venimos a traer, les llevamos y les venimos a dejar nuevamente acá. Solamente tenemos que estar a tal hora. Okay. Y ustedes con esos $10, y ni siquiera individual, sino por pareja, ustedes tienen acceso a todo el buffet, a las instalaciones, solo a las habitaciones no van a poder tener acceso, Obviamente. pero o sea, ustedes pueden ir. Qué buen marketing, hermano. Exacto. Claro. Entonces, miren, ¿por qué tan interesante esto? Porque yo anteriormente había ido a Decameron, en alguna ocasión, me acuerdo que fui a la República del Salvador, ahí estaba Decameron y nos explicaron todo chévere. Pero una cosa es que te expliquen con fotos, con videos, todo. y otra cosa es que te lleven a Estás las ahí. instalaciones, Claro. que te den el menú, el buffet, Que pruebes. que pruebes, que te metas en la piscina, que veas todo el espectáculo que hacen ahí. Claro. Y por supuesto sí nos dijeron, no, nos van a dar unos 30 minutos para explicarles el servicio, claro. Y nos explicaron y todo. Y lo hicieron de una forma muy profesional. Pero ahí está la diferencia, porque ahí sí pudieron ellos, te digo así, sinceramente, prácticamente todos los sentidos. Claro, La vista lógicamente. yo estaba... Claro, porque estás viendo, estás probando. Claro, el tacto, el gusto, El el aroma. aroma, todo. Todo estás ahí, claro. Exacto. No pensar en eso. Esa fue una experiencia bastante agradable. Claro, que sí. sí. Te motivaría a decir, ve, para mis próximas vacaciones quiero venir aquí. Exacto. Y de pronto sí la posibilidad de ser miembro de ese producto. Del producto, Cameron. claro. Me parece que igual se compra, ¿no? Sí, sí, compras una membresía. Es una membresía, sí. Pero es muy interesante porque la cosa tú ves que es beneficioso. De hecho, mi esposa, viendo lo beneficioso de eso, porque igual mis hijos justo van también a ir a Estados Unidos, entonces ahí le explicaban, nos explicaban, ¿no? Que decían que tú puedes ir por tu cuenta. Claro. Y te va a costar tanto, pero si vas por Decameron te sale más barato. Porque por eso tienen convenios con los hoteles internacionales. Claro. Eso de la... sí. Oye, está bueno. Voy a contratar. Yo creo que no estoy haciendo ventas ni No es promoción. publicidad. Pero si quieren auspiciar pueden hacerlo. No, pero o sea, Pero es o sea, como interesante. nosotros decimos, o sea, como vamos a hablar de marketing, no nos vamos a librar de ninguna marca. Y al final del día les estamos dando experiencias, como siempre decimos, que, o sea, las que nosotros hemos tenido para que ellos vean si al final del día un producto también les gustaría probarlo, ¿no? Exacto. Claro. Porque es interesante, ¿no? Como a uno, porque sí me han contado igual cómo saben venir, les saben ofrecer, que venga le llevo y esto, ¿no? Pero la forma en cómo les vendieron también la idea de formar parte de tomar esa membresía, ¿no? Tener el buffet y todo. Claro. Al menos a mí, con lo que amo la comida, yo sí sería feliz ahí. Solo por comer pagarás la membresía. No, y lo genial de eso es que no es que te restringieron, o sea, tú tienes acceso como cualquier persona que estaba ahí. Claro, Todo como si fueras ya todo, dueño de la exacto, membresía. Exacto. Eso, Es mira, como- yo creo que te lleva una buena experiencia, ¿no? Porque, claro, bien dice, te muestran en videos, una cosa es ver videos, otra cosa es ver el estar ahí. Claro, Entonces, tengo una analogía en esto. Es como, por ejemplo, que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Tengo una mermelada espectacular, que es sabrosa y todo lo demás. Él te puede explicar todo lo que tú quieras. Una Pero cosa eso es no que la te haga pruebo. explicar, pero claro, otra es que te hagan degustar. Cuando te hacen degustar, tú pruebas, y dices quiero. la muestra, claro. Esto fue una degustación. Lógicamente. Es una degustación del servicio. Exacto, ajá. Si se puede hacer, o sea, si hay maneras de cómo hacerlo. Claro. ¿Sí? Hay que ser creativos y hay cómo hacerlo. Ni siquiera fue muy caro, solo $10, ¿verdad? Por supuesto. No fue... Tú puedes hacer una degustación de tu servicio, por ejemplo, de marketing, diciéndole, ¿sabe qué? Yo confío tanto en mi servicio que le voy a dar una muestra. Aplique eso, apliquemos y veamos qué resultado le da. Es una especie de degustación para que él se anticipe un poco a la experiencia que va que a diga, recibir wow, esto cuando me ya va a sea gustar tu cliente. bastante. Exacto. Claro, y Y bueno, estos tipos de empresas que ya saben manejar estos, o sea, ya saben cómo irte conectando poco a poco con la marca, o sea, cómo jalarte, cómo hacer una técnica, se me fue el nombre, cuando decimos jalar, de atracción. de atracción. Las que hablas de push y pull. Sería la de pull en Ah, este pull. caso. porque Estrategia tú pull. estás haciendo que el cliente poco a poco se interese de tu marca. Bueno, yo Ah, cuando le vas a trabajaba en Royal, también teníamos esa forma de hacer, porque, o sea, en ese tiempo, en cambio, teníamos como estas muestras, o sea, nos íbamos a hacer en ferias, íbamos a hacer lo que son las muestras de las ollas, lógicamente, y entonces en esto
tú les dabas como un cupón donde les decías, podemos ir a su casa, o sea, es como un sorteo, podemos ir a su casa para hacerle una cena para usted y su familia, o una degustación en sí, para usted y su familia, y eso hacía que la gente primero, como ya decías que era un premio, iban igual, o sea, o te hacían llegar a su casa y ya podías mostrar un poquito más del producto, y eso hacía que la gente diga, ah, si quiero o no quiero, pero o sea, con tantas cosas buenas que te hablan de un producto, tu cerebro casi siempre dice, sí, sí quiero. Claro, no va a encontrar razones negativas. Claro. Claro, aunque bueno, ahora, jugando un poquito a abogados del diablo, creo yo que, bueno, porque sí nos pasó en realidad, ahora con este tema de la inseguridad también, porque recientemente nos pasó, los de Royal, de hecho, estaban queriendo venir igual y vendernos las ollas, pero, bueno, a mí es un poquito temeraria en este asunto y como he escuchado, ¿no?, que se van, se meten al conjunto y todo eso, ella obviamente rechazó la oferta, entonces, claro, como que ve, queremos ir así, ¿no? Y porque una vez nos pasó que así mismo vinieron, pero para empezar vinieron en un carro particular. No tenía ningún logo de la marca, nada. Los señores igual llegaron, claro, tenían las ollas sí, pero ni siquiera tenían un identificador, no tenían un café, uniforme. exacto, no tenían gafete, no tenían nada. Obviamente eso generó desconfianza, generó que tú estés ahí pendiente de ver a qué rato no se llevan algo. Entonces precisamente dada esa experiencia, volvieron a regresar, pero la rechazamos. Entonces yo creía que habría que jugar bastante bien en este caso con el tema... Por supuesto. Actual. Y creo que es ahí donde podemos ingresar un poquito también al tema, ¿no? De las tendencias, cómo podríamos mejorar nosotros este tema. Claro, es que mira, nuevamente esa es la lectura que tú tienes del mercado y la lectura de cuál es la tendencia actual. Ya, si, por ponerte un ejemplo, si yo quiero copiar una estrategia que a lo mejor en Estados Unidos está funcionando bien, no necesariamente va a funcionar en Colombia, Claro. o va a funcionar en España, o en el Ecuador. Precisamente por este aspecto coyuntural que nosotros estamos viviendo. Exacto. Y que puede hacer que estrategias que en otro lugar son perfectamente aplicables acá Para que no se pueda. Claro, Exacto. claro. Y ahí lo que siempre solemos hablar con respecto a lo que es el marketing es la personalización. El hecho de fabricar productos o servicios a la medida de tu mercado meta, de tu realidad, de tu negocio, de tu giro de negocio. Claro. Claro. Entonces, si bien es cierto, nosotros hoy tenemos tantas alternativas, lo que hablábamos hace un momento, la misma inteligencia artificial, a nosotros nos permite tener una lectura mucho más exacta de nuestro cliente. Es más, inclusive hoy por hoy, sin ningún problema, la tecnología nos permite a nosotros inclusive tratar de predecir el comportamiento futuro de nuestros clientes. Claro. A través de los algoritmos, nosotros sí podemos pronosticar cuál puede ser el comportamiento futuro de los clientes. Pero eso es una gran realidad. Claro. Les comento una experiencia mía como parte inclusive de esto de que es el marketing. Yo les había compartido a ustedes que me robaron el carro, el carro. Claro. Sí. Entonces, y ustedes ven que ahora ya ando en una moto. Ah, no lo sabía. Sí, pero yo... No lo sabía. No lo hemos visto. No lo hemos visto todavía, sí. No lo hemos visto. Bueno, lo que pasa es que yo traté de solucionar el problema, o sea, tengo que trasladarme de donde yo vivo, es un poco lejos. Claro. Entonces, mi esposa se había comprado también un carro, yo tenía el mío, me robaron a mí. Entonces, yo le dije a mi esposa, bueno, voy a tratar de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, voy a comprar una moto. Yo no sé manejar moto, bueno, no sabía. ¿Sí? Ya. No sabía manejar moto. Claro, le toca aprender. Había manejado moto hace mucho tiempo atrás, pero un par de veces. Entonces, no es que, pero yo dije, tengo que buscar una solución. Claro. Entonces, yo lo que hice es, bueno, en Marketplace puse motos más o menos del modelo que a mí me gustan. Ya. Solamente hice eso, nada más. Y busqué algunas opciones, vi una que otra, ya, suficiente. A partir de ahí, en el mismo Facebook, todos los videos que aparecían eran relacionados con motos. Por el mismo algoritmo de la búsqueda previa. Exacto. Mira, ahí está cómo nos sirve a nosotros la tecnología. Pero no solamente eso, miren cómo funciona esto, ¿no? A ver, adicional a esto, resulta que si tú tienes una moto, ¿qué necesitas para manejar la moto? Un casco, los guantes. Entonces empiezan a salirme publicidad de cascos, de guantes, de indumentaria, e inclusive hasta de licencia tipo para manejar motos. Claro, entonces miren cómo funcionan los algoritmos y cómo nos pueden ayudar a que la tarea de nosotros sea mucho más fácil. Claro, justo lo que necesitabas, justo eso te sale. Exacto, y no solamente eso, ¿no? Sino que en TikTok también. En TikTok también igual ya aparecen videos de motos. Y yo antes no había visto en TikTok ningún video de motos. Claro, pero ahora le empiezan a cómo salir. están relacionados, ¿sí? Claro. Y en Temu, igual. En Temu también. En Temu me empieza a aparecer... Todo se conecta, ¿no? Exacto. Todo y se hay conecta. algo tan curioso que recuerda que tú cuando abres una aplicación te piden permisos para acceder a tu cámara, para acceder a tu micrófono, para acceder a localización. Entonces, no sé si esto sea producto de ciencia ficción, pero estábamos conversando con uno de los profesores de ahí
que también le gustan las motos, pero justo ese rato conversamos sobre las motos. Ya. Y solo conversamos. Y al siguiente momento lo empezaron a salir videos. Ahí. Ah. O sea, seguían conversando y le salió Ah, pues, claro, ahí. empezaron a salir cosas de Es como, motos. claro, es como que como tiene acceso al micrófono, no sé si de pronto... Te escuchó. Exacto, y de pronto empiezan a salir publicidad sobre eso. ¿Cuánto que ahorita nos empiezan a escuchar cosas de motos? ¿Cachas que te empiezan a salir? Puede pasar, hermano. Puede pasar en realidad. Entonces, a eso voy, ¿no? Nuevamente, y un poco retomando lo que hablábamos, yo estoy completamente seguro que la tecnología, que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, Claro. pero sí nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente, más rápido. Lo que antes tú te demorabas a lo mejor una semana en hacerlo, hoy lo vas a hacer en un par de horas Un par de horas. y vas a ser mucho más eficiente. Alguna vez yo escuché esto, decían, la inteligencia artificial no es que va a reemplazar a las personas, no es que ya no van a contratar personas, pero lo que sí va a pasar es, decía, que hoy van a contratar personas que manejen La inteligencia artificial, claro. Entonces, se vuelve Que una sean neces- expertos en el tema. Exacto. Se vuelve una necesidad en el sentido de que tú tienes que utilizarlas, saberlas utilizar de forma adecuada Claro. para tus labores cotidianas. No tanto para que te reemplace a ti, pero sí para que te ayude a hacer tu trabajo de forma más eficiente. Claro. Claro, como es, o sea, ya un poquito más, atrasándonos un poquito, en Google, si tú buscas en el buscador, digamos, un restaurante de comida rápida, te va a aparecer, primero, el más cercano de tu ubicación, Claro. y segundo, pueden ser dos cosas, o el mejor puntuado, o el que está pagando Claro. una comisión para que salga esa publicidad. Claro. Exacto. Y yo a eso también iba porque el ingeniero Gabriel nos decía eso, que en el futuro capaz que a lo que nosotros nos tuviéramos que especializar es a usar la inteligencia artificial para eso, para poder poner las marcas en la inteligencia artificial. O sea, digamos, le preguntas cuál es el mejor pollo asado del Ecuador Y y nos te sale- salga una marca en Claro, el es SEO, específico, en el claro. SEO, claro, en el buscador, claro, En el buscador, claro. Sí, exacto. sí, por supuesto. De hecho, es así. Recuerden que, ¿qué es lo que primero sale cuando tú buscas en Google? Aquello que a lo mejor es noticia. Por Ujú. ejemplo, cuando pasó lo del el terremoto en Rusia, Rusia. todo ponías terremoto, entonces iba a salir Salió eso. Rusia, claro, lo más actual. Exacto, pues lo más actual, porque es lo que la gente más está buscando, y eso a través de los algoritmos se aparece como predictivo, como en el orden de ubicación. Claro. Pero el otro es, claro, que tú Estás pagas pagando para que te para que te salga. Y eso sucede sobre todo con las marcas. Claro. Exacto. Ajá. Exacto. Y Es lo que tu marca esté asociada con algo. Tú puedes hacer que, por ejemplo, si hay algo que está de moda, tu marca se asocie con eso que está de moda, para que cuando busquen eso que te va a salir en el buscador, se asocie con tu marca. Y de esa manera la gente esté expuesta a tu Es lo que podemos hacer como herramientas de marketing. Podemos Claro. igual pagar para que salga en este canal específicamente, ¿no? Sí, o puedes tú, recuerden algo muy importante, cuando nosotros hacemos marketing digital tenemos que hacer marketing de contenidos, o sea, un contenido que en realidad le dé valor a nuestras publicaciones, a nuestra página. A lo que estamos vendiendo. Claro, porque si solamente tú vas a ofrecer tu producto y vas a tratar de venderle nada más, pero no tienes tips, por ejemplo, con información, con algo útil, con datos curiosos, que a la gente realmente le agregue valor, entonces, ¿qué razón le vas a dar tú para que ingrese a tu página web, a tu blog, Claro. a tus redes sociales? Además que tiene que ser llamativa igual. Por supuesto. Un enganche, ¿no? Oh, claro, claro. Claro que sea un enganche. Bueno, y en cambio me gustaría preguntarle, en cambio, bueno, en base a toda su experiencia, ¿cuál cree ahorita que es la tendencia que más está cambiando los negocios actuales? ¿En qué Eso- sentido? ¿En qué sentido la tendencia? Bueno, no sé, tal vez ahora he visto que hacen los trends en TikTok, por ejemplo. Ah, A locales de ropa, por ejemplo, Claro. hacen a veces un baile. sí, sí. Además, entonces a ese Los- punto me refería. Claro, hablemos de los microinfluencers que se les Eso. llama. Claro, eso hoy por hoy está dando muy buen resultado, pero por una sencilla razón. Porque, a ver, digamos que tú eres un futbolista profesional y tú otro futbolista Se profesional. nota. ¿Ya? O sea, por eso decía. Solo imagínense. ¿no? Por eso, es para utilizar bien la imaginación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si digamos que yo soy de la marca Adidas y les pago a ustedes para que Adidas es lo mejor? Entonces ustedes como profesionales, como futbolistas, de alguna manera tienen la autoridad como para decirlo. Pero la gente sabe que yo les Claro. estoy pagando para que digan eso. Claro. ¿Ah? No, más no porque No porque les nazca de ustedes o porque realmente utilicen la marca. O no porque nos guste, pero... Exacto. ¿Ya? Eso es muy diferente que de pronto un influencer al cual tú le estás siguiendo, o un microinfluencer al cual tú le estás siguiendo, él te diga, ¿sabes qué? Fui a tal lugar y me pareció espectacular, te recomiendo. Es mucho más creíble, porque es más como que humano, más vivencial. Lo que a veces hacemos, lo que hicimos igual con el video anterior, ¿no?
Trajimos marcas, pero nadie nos pagó por la hora de ellas. Claro. Exacto. Entonces, Y eso hace que... es más creíble. Claro, Exacto, exacto, Claro. sí, porque, o sea, al final del día lo que creo que la gente, bueno, más que todo nuestra generación, ¿no? Porque en su generación se podría decir que se creía mucho en lo que salía en la publicidad en la tele, o sea, se pensaba que, digamos, si algún periodista hablaba bien de una marca era porque en Porque realidad era le el boom, nacía, era lo mejor. o era el boom, pero Ajá. actualmente lo que buscamos, en cambio nosotros, es que en realidad se sienta eso, que parece que está en su vida diaria, Exacto. como pasaba, como te decía a ti, como siempre he hablado de Kit Kat, o sea, hubo una publicidad tan boom para mi cerebro que yo decía, yo nunca he probado Kit Kat, pero desde esa publicidad yo tenía Quiero unas hacerlo. ganas de probarlo. Exacto. Y como dije en algún capítulo, ya lo probé y no me gustó, pero estuvo muy buena la publicidad. Claro, es una experiencia, sea como sea, ¿no? Claro. Es que, mira, si nosotros vemos, cuando recién salió, me acuerdo, Facebook. Cuando recién salió Facebook, ninguna empresa le tomó en serio, ¿no? Pasó como Google. Creo que todas las empresas Sí. cuando recién Sí, comienzan. sí, pues que, mira, inclusive hasta el mismo término, redes sociales, o sea, es como para que tú, pues, una persona común y corriente, pues, trate de mostrar su vida como que fuese una estrella, como Claro, que fuese alguien exacto. conocido, entonces tú mismo estás haciendo tu propio seguidor, ¿ya? Exacto. Entonces Ajá. tú pones lo que comiste, dónde visitaste, o sea, ¿Qué hiciste que no hiciste? por supuesto. Entonces no le tomaban en serio a Facebook como Claro. un medio para publicitar algo. Y al principio, si ustedes ven, cuando recién empezó el Facebook, solamente era para contactar con personas conocidas y de alguna manera que de pronto por ahí te encuentres con alguien que nunca le habías visto y le encontraste en el perfil y te decías amigos. Era más para eso. Para Pero socializar en este claro, caso. claro. Pero con el tiempo Facebook fue ya tomando muy en serio para publicitar, para pautar. Claro. Y antes no había esa figura. Por eso inclusive se les conocía como BTL, porque no se pautaba antes de ingresos, Exacto. no se pautaba, ¿sí? Pero miren, y lo mismo pasó cuando recién salió TikTok. Claro. La gente solo pensaba que era para pasar tiempo viendo videos. Ver videos de Pero- gente que bailaba. Exacto, pero ahora ustedes ven que es un mecanismo muy interesante para hacer publicidad. Exacto. Y que ahora- está dando resultado para las Claro, empresas. por eso mismo le hace la pregunta, pues, ahora los famosos trends que hacen, Claro, por ¿no? supuesto. Llaman a los influencers a que vengan a bailar en el local. Exacto. Entonces ahora es algo que está Eso es revolucionando. y eso es algo que está funcionando y que anteriormente ni siquiera teníamos la idea de hacerlo. Exacto. Imagínate, el mismo influencer. Antes, ¿quién era un influencer? O sea, Tal vez algún loco que se puso a hacer videos en claro, en pero redes. ahora, mira, ya tienen renombre y cobran Claro. y hacen de Y esto su bien. profesión, inclusive. Sí. Exacto, Claro. ahora hacen, inclusive buscan a ellos porque saben utilizan su cantidad de seguidores, Claro, la gente claro. que confía en él, que sigue la información, entonces ya que él diga, ve, este podcast está bien bueno, estás escuchando, es que lo dijo, debe ser que es bueno, Claro, entonces obviamente claro. le buscamos para que hable bien de nosotros. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esas son las tendencias. Y ojo, si tú encuentras una tendencia en este momento, puede ser que mañana ya no sé. Claro. Tan rápidos son los Es cambios. pasable. Exacto, Sí, es eso verdad. sucede. O sea, es algo que la caducidad, inclusive de las herramientas, se ha muy rápidas. reducido. Claro. Antes podía tener mucha mayor permanencia. A lo hoy que hoy no. es boom, mañana puede ser ya Exactamente. olvidado. Eso de Por moda. eso tú tienes que estar como que siempre A la moda, muy ágil y abierto, muy versátil para poder Los cambios. exacto, para poder aprovechar las tendencias, los cambios. Algo, por ejemplo, que sí permanece todavía y creo que por mucho tiempo va a permanecer es todo lo que está relacionado con la sostenibilidad. Claro. Entonces, siempre que tú estés asociado con sostenibilidad, te va a ir bien. Sí, porque estás siendo consciente del medio ambiente, en Claro. este caso. La gente dice, ve, esta persona, esta marca busca, no sé, reciclar algún objeto, por ejemplo. Busca hacer empaques, lo que te decía, no me acuerdo qué empresa era que te dije que hacía Pacari, que hacía las bolsas con material reciclable. Es algo que llama la atención porque está siendo consciente con el medio ambiente. Por supuesto, por supuesto. Entonces es algo que, creo que es todavía, sí, Y- comparto el pensamiento, será... Y va todavía por mucho tiempo más, porque Sí. quiera que no quiera, la preocupación de las personas por el medio ambiente. Y ojo, cuando hablamos de la sostenibilidad, no solamente hablamos del medio ambiente, hablamos Claro. inclusive de lo que es la responsabilidad social. También. Ser sostenibles con la sociedad, Exacto. ser sostenibles con el medio ambiente. Claro. Entonces sí hablamos de muchas otras cosas más. Eso, por ejemplo, todavía va a seguir en auge. Y hay otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta que es como macro tendencia, la famosa globalización.
La globalización, claro. La globalización, es decir, oye, la información que hoy nosotros tenemos de lo que sucedió en Rusia Ah, claro. fue instantánea. Claro, un de horas. tiempo a En ese de horas, momento, ni siquiera de claro. día, horas. Sí, sí, exacto. Es más, si tú podías haberles llamado a alguien que estaba viviendo allá a través de WhatsApp o a través de cualquier plataforma y preguntarle cómo estaba, y podías haber hecho una videollamada, y en ese momento Claro. tú tenías la información ahí. Y la puedes transmitir ese ratito. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? La globalización significa que inclusive tendencias, gustos, preferencias, los consumidores cada vez se van pareciendo más, independientemente de si están en este lado del mundo o al otro lado del mundo. Claro, no era como antes tocaba mandar cartas al correo. Claro, Tradicional. Llevas el cartero iba, y eso se puede demorar días, Claro. a veces Hasta meses. semanas, meses. Entonces, por supuesto. ahora con solo yo dar un clic ya le puedo decir a una persona lo que sea. Claro. Y de hecho, inclusive la barrera que había, o inclusive la distancia que había entre, por ejemplo, los países muy desarrollados versus los subdesarrollados era mucha. Hoy ya no. Claro, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá. Claro, hay productos que se lanzan en Estados Unidos y que a la par también se lanzan en Latinoamérica. Exacto. Entonces se creía que, claro, son primermundistas, ellos tienen todo lo top. Claro, porque ahora eso como también es como algo de tendencia de ahora, porque por ejemplo, tú veías a veces en programas extranjeros que publicitaban ciertos tipos de productos y tú decías, yo quisiera ese producto, pero tú sabías que ese producto o era muy caro de conseguirlo, claro, o aquí no existía legalmente. De relleno no existía. Entonces, ahora con aplicaciones, con sitios web, con páginas que hacen esto, hacen que sea más cercana que una marca venda sus productos a todo el mundo, sin Exacto. necesidad de perder el tiempo que antes se perdía. Internacionalicen, como quien diría, porque claro, antes decías, una marca internacional, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita. Temu. Claro, Temu es una tienda online Claro, Temu que, claro, puedes encontrar de todo tipo de marcas. pero o sea. claro, y pero te por llega a supuesto. cualquier parte del mundo ahora. Y exacto, y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar y tienes un catálogo tremendo inmenso de un montón de de productos. Claro. Y no solamente Temu, Alibaba, el Amazon, que ha sido por mucho tiempo, que te permite... Shein también, que de ropa. Sí, sí, mira, claro, y que tienes un contacto con los productos de allá. Sí, o como ahora, mira, Starbucks que vino a Ecuador, antes había en otros países, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te ibas a imaginar que iban a venir acá a Ecuador también? Claro, Entonces y ahora... mira lo que conmocionó, cuánto la gente, cuánto cola por cuánto tiempo hizo. Claro, para hacían poder- colas de Claro, 2-3 horas imagínate, solo por hermano. un vasito de café. Sí, a la escala no había ni dónde caminar, pues cuando Claro, recién llegó. pero era reventando. No, eso era Yo sí me acuerdo demasiado. que pues, nos tocó esperar Lo que es la pasara. novelería ahí sí. Porque ahora anda a ver, pues sí, el Starbucks está No, ese está vacío. Claro. Y eso es lo que creo que actualmente a lo que también serviría, ¿no? Como una herramienta de marketing es la novelería de la gente. Claro, Precisamente podemos utilizar también que la gente es novelera o inclusive hasta chismosa también. Podríamos, el otro día hablamos de una idea con Jan, hablábamos, ¿no? de camuflar un tipo chisme a una página web. Por ejemplo, no sé si usted vio, salieron videos de, por ejemplo, que le pegan al carro de alguien. Ve, Daniel, me fuiste infiel y me enteré. Y un QR, ¿no? Entonces, como la gente es chismosa, escanea. Entonces, podríamos camuflarlo. Igual, ve, Jan, nos enteramos que ya te fueron infiel. Entonces, ve, van y Aquí están las pruebas, exacto. rebeldes del marketing. Entonces, es una forma de utilizar la novelería de la gente Sí. para poder. Entonces, yo creo que esa sería una de las tendencias que podrían revolucionar a los negocios actualmente. O lo están haciendo, o sea, hay gente que ya lo usa, o sea, Sí, buscan claro. la manera, o sea, como mismo, o sea, sabemos que, o sea, la novelería o el amarillismo o el chisme en sí de algo, la gente le interesa, o sea, le gusta, Claro. y si esto me lleva a mí a un producto, es algo como que fui por algo, pero recibí otra cosa, ¿me entiendes? Exacto. O sea, también es, o sea, yo también le veo como un gol de dos pies, o sea, sí. o puedes meter el gol o puedes salir Sí. por fuera del arco. Eso es el riesgo, siempre es el riesgo. Y que Pero tener para cuidado. complementar la idea, si bien es cierto que les digo, esta es una tendencia, lo que es la globalización, sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos productos globales, un idioma global, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos que siempre tener en cuenta la particularidad de cada mercado y la realidad de cada mercado, Claro. así como la cultura, costumbres y todo, para poder tener mayor probabilidad de éxito. O sea, eso sí tenemos que tener en cuenta. Y también tomar en cuenta las partes generacionales, porque tú puedes estar en un mismo mercado, con una misma cultura, pero una generación piensa diferente de otra generación. Con los jóvenes no puede ser exactamente igual que con los adultos y Por peor eso, aún con los niños. por eso debe ser una investigación previa Exacto. para saber
cómo vender un mismo producto tal vez a una generación antigua. Por supuesto. Por ejemplo, Baby boomer. a los baby boomer, por ejemplo. O los centennials, igual también son, claro, son dos géneros completamente diferentes. Yo creo que ahí funcionaría una investigación de mercados, ¿no es cierto? Claro. Podemos aplicar una investigación de mercados para Por supuesto. saber qué tan factible es una estrategia para venderle a una generación. Así es. ¿O me equivoco? No, sí, de hecho sí, porque, por ejemplo, como sabemos, los baby boomers no van a tener las mismas, tal vez las mismas costumbres, Claro, las los mismas gustos. expectativas ni los gustos que a lo mejor la generación X. La generación Claro, X no va a estar lo mismo que a lo mejor los millennials. Los Y millennials. los millennials igual que los centennials, ¿no? O sea, Exacto. por supuesto, si tenemos, o los gamma inclusive, que ya... Que es la nueva generación. generación, Ahora. sí. Claro, entonces, y eso va a seguir pasando. Van a seguir creciendo más, habiendo más generaciones. Claro, claro. Y igual, como decimos, las tendencias van a ir cambiando, pero... Y algo que justamente yo leía hoy, ¿no? Que decía que no es tanto si voy a la parte virtual o a la parte presencial, sino más bien a la híbrida. Y en eso es lo que estamos en la actualidad. Claro. Hay una combinación de las Ahora, dos cosas. claro, lo que se mezcla, lo virtual, por eso ahora, en la raíz de la pandemia, ¿no? Fue el tema virtual, ¿no? Como ahora se quedaron en la comodidad de su casa y ahora se dan clases desde literal, desde ahí. Claro, como nosotros los llamábamos que eran los negocios que se creaban por el riesgo a perderse, Exacto. entonces buscaron nuevos métodos Nuevas para formas de poder vender sus subsistir. productos. Claro. Ahora, ¿qué les podría decir yo a ustedes, chicos? Una de nosotros es esperar a ver qué es lo que sucede y qué es lo que aparece en tendencias para montarme en esa tendencia y decir, yo quiero estar ahí. Pero la otra es probar. O tal hacer vez cosas crear algo nuevas, nuevo. crear tendencias. ¿Por qué Claro. no pensar en eso? O sea, ¿por qué no arriesgarse? ¿Por qué no desafiarse? Decir, oye, no solamente voy a seguir las tendencias, A crear una. creo una. Porque no hago que el resto de gente Claro. me siga a mí. Claro. ¿Por qué no No, hago claro. algo que sea totalmente diferente, creativo? Y por último me arriesgo, como tú dices, puede hacer que sí, Pegue ¿no? como no pegue. Que pegue Claro, como pegue. pero si no lo pruebo, si no me arriesgo, no voy a saber si es que Por eso pega o no decíamos pega. que el que no arriesga no gana. Claro, ¿no? Entonces, claro. claro, podríamos lanzarnos y crear una nueva supuesto. tendencia. Entonces sería el mensaje, ¿no? Para Sí, sí, los sí. que nos escuchan, sería Por un... supuesto. como hemos hablado en anteriores capítulos, del miedo, no dejen que el miedo les paralice. Si quieren, tienen una idea loca, ¿no? Como decimos aquí, una idea, que puede volar la cabeza, porque no lo intentamos? Porque no nos arriesgamos a hacerlo. ¿A qué le tienes miedo? Porque como alguna vez alguien nos dijo, el no ya lo tienes asegurado. Exacto. el O sea, no nadie lo te aseguramos. puede faltar el respeto de ninguna manera si tú no lo haces. O sea, al final del día, si tú quieres de alguna manera llegar a tu público, inténtalo y al final del día Exacto. vas a ver si funcionó, súper bien. Y si no funcionó, pues sabes que de tus errores vas a conseguir Vas a cosas aprender. buenas. O sea, se ha dicho de otra manera, sabes que hiciste algo que no funcionó, pero por lo menos ya sabes qué descartar. Ya tienes Exacto. experiencia. Y eso te acerca a algo que sí va a dar resultado. O sea, todo depende de la forma, de cómo tú lo veas, ¿sí? De la perspectiva que tú utilices para ver las cosas. Claro. Si tú Claro. haces algo, lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero si no lo hacías, ¿Qué tal? da lo Sí, mismo. sí. O sea, no pierdes Claro. nada. Claro, en vez, ¿qué tal si sí, no? En vez de Claro. decir, no va a funcionar. ¿Qué tal si? Claro. Sí ¿Qué funciona. tal si funciona? Es ¿no? como que, a ver, ponte a pensar en esto. Si digamos que tú para llegar a conseguir algo tienes que hacer 1000 intentos. Claro. Hiciste el primero, ya me quedan 999. Me estoy acercando. Cada pasito es un Exacto, avance. exacto. Tú solamente descubriste una forma que no era la adecuada para conseguirlo. Exacto. Pero ya me quedan el resto hasta que llegue a la que realmente voy a conseguirlo. Intentar, Al final, probar, inténtalo. como Claro. decir, ensayo y error, ¿no? Por supuesto. Como decía el Inge Gabo, él decía, dañando se aprende. Así es. Exacto. No, entonces, no les estoy diciendo tampoco que vayan Pero no a dañar las cosas. dañen mucho. Claro, no les estoy diciendo que vayan a dañar algo, ¿no? Sino Claro. es la analogía, pues. Exacto, ahí lo que uno dice, o sea, como te digo yo, si tú dices, bueno, 1000 intentos, bueno, ya hice uno, me faltan 929, pero bueno, Claro. tampoco te enfoques en eso. O sea, ¿qué tal si en el primero lo lograste? Pues ahora en el primero, como Exacto, en el número 500, por ejemplo. Exacto, por eso digo, no necesariamente, ¿por qué nosotros como que de alguna manera estar contentos con solo ser seguidores? Exacto. Cuando Claro. podemos nosotros mismos poner la vara alto y nosotros ser quienes propongamos una nueva tendencia. Como Quienes estos creemos dos una nueva muchachos de tendencia. aquí. Claro, nosotros, o sea, hasta gracias a Dios somos los primeros del instituto que hemos hecho un Hemos podcast sacado y nos una idea. hemos lanzado algo nuevo. Ajá. Y, Claro. nos han felicitado por eso muchos de los ingenieros que tenemos, Públicamente usted nos han también. dicho- Y, o sea, eso nos ha alegrado saber que, o sea, no nos quedamos en lo que muchos ya se quedaron. O sea, No o nos nos quedamos asustamos. solo o con no. lo que vemos en las aulas, por ejemplo, Exacto. sino que lo ponemos en práctica. Ujú. Ponemos en práctica lo que estamos viendo, porque es la idea. Ujú. Lo que estamos viendo en clases lo traemos acá a un espacio Ujú. y además corregimos cosas que tal vez Claro. estamos cometiendo mal y
podemos ir mejorando. Por último, tú tienes dos opciones. Una es leer las historias de gente que lo ha logrado e inspirarte en esas historias. Y la otra es ser las personas que inspiran. Formar parte de ellas. Crear cosas, hacer cosas. Claro, es que imagínate, ¿no? Que digan, oye, él me inspirro. Claro, y que digan, ellos, ¿No? ellos empezaron en un cuarto y mira ahora dónde están. Como, ¿Por qué no? por ejemplo, como Elon Musk, creo que es, ¿no? Él no dormía en un cuarto, él dormía en una oficina. Ujú. Entonces él, en vez de alquilar un cuarto, alquiló una oficina y mira dónde está ahora. Sí, Entonces yo creo que son historias Claro. que, como lo que hablamos, ¿no? El storytelling. Una historia bien vendida. Bien contada. Bien contada, perdón. Se vende bien. Bien contada. Claro, él empezó en un sótano. Y mira, ahora tiene una oficina en el 8º piso. ¿No? Es algo que inspira, ¿no? Entonces, yo creo que también el marketing podemos hablarlo de la manera en que podemos inspirar también. Claro. El marketing Por es supuesto. inspirar también a Por otras supuesto. personas. Conviértete en alguien que inspires. En Exacto. alguien que inspire. O sea, Convierte en alguien que inspira a otra Alguien que persona y inspire. que impulses a. Claro. ¿No? Como me pasó aquí de hecho, en el programa de Andrés, una vez me llamaron, pues, a una entrevista. Yo iba al gimnasio. Entonces, Todavía no entiendo por qué. gracias. Pero me acuerdo, pues, que claro, me hacían la entrevista y todo, y como estábamos en vivo, un seguidor dijo, me preguntó cosas, le contesté, y al final dijo, sí, me voy a inscribir. Entonces, debo admitir que para mí decir eso, me voy a inscribir mañana mismo, fue como decir, wow, yo inspiré a alguien. Y eso que nunca lo había hecho, pero la satisfacción de inspirar a alguien, yo creo que es por eso yo creería que el marketing también está en lo interpersonal, en las relaciones interpersonales. Sí, también, por supuesto. Sí. Aunque cuando hablamos de marketing siempre tiene ese contenido comercial, ese contenido mercantil, ese contenido que habla de rentabilidad, ¿no? Pero sí, o sea, a veces inconscientemente nosotros vendemos algo, ¿sí? Vendemos ideas, vendemos productos, vendemos servicios y vendemos hasta nuestra propia imagen. Es nosotros cuando se mismos, nos nosotros influye en mismos. las demás personas. Aunque tú no lo creas, cuando eso sí mucho se habla en ventas. En algún momento tú trataste de persuadir a tu papá para que te dé permiso para ir a una fiesta Por ejemplo, y utilizaste estrategias persuasivas. estás como decir, bueno, no sé si me manipulando, pero Claro, es que y eso es otra cosa. Sí, con eso quisiera más bien de pronto un poco completar la idea. Ojo, hay cosas que yo creo que van cambiando y que tenemos que ir nosotros evolucionando, pero hay cosas que deben permanecer y que deben ser el fundamento y el cimiento, pase lo que pase. Exacto. La ética es una de ellas. la ética. Claro. No podemos tampoco salirnos. Exacto. Porque tú puedes utilizar las herramientas actualmente que tú tienes para embaucar, puedes utilizar las herramientas para manipular, para estafar, Claro. o puedes hacerlo para hacer las cosas correctamente. Exacto. La ética no pasa de moda. Claro. Siempre hay que tener en cuenta los principios y valores, pues, que Exactamente. es lo que le lleva a las empresas a lo más alto en Por este caso. supuesto. Claro, Que y- sea sostenido, para que tu crecimiento no sea hasta aquí, después otra vez abajo, Exacto. sino más bien que sea paulatino. Vais escalando. Como te digo, como alguna vez yo leía, ¿sí? Las empresas no deben engordar, deben crecer. Claro. Porque engordar, ¿qué significa? Tú engordas hoy, pero mañana puedes adelgazar. Claro. Pero cuando uno crece, no es que... No, o sea, Exacto. crecer es algo sostenido en el tiempo. A largo Engordar plazo. puede ser hoy y mañana otra vez estás delgado. Entonces las empresas no deben engordar, las empresas deben crecer. Exacto. Claro. Claro, Inge, como siempre nosotros decimos muchas gracias por sus palabras, porque, o sea, siempre decimos que con usted aprendemos cosas que, o sea, siempre hemos aprendido de la teoría del marketing, pero con usted siempre vamos más allá, o sea, siempre tenemos una idea muy distinta, o sea, es algo más técnico y, o sea, siempre tenemos esa conexión con usted muy distinta a lo que tenemos con nosotros ingenieros. Y ya para ir terminando, hay una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados y le vamos a hacer a usted también. ¿Usted qué opina de los rebeldes del marketing? Estamos hablando de Nosotros- Carlos Ibaña, nosotros tres. Matías Osorio y Andrés Hidrobo. Yo lo que les digo es, en realidad, qué bueno que ustedes están marcando su propia historia, están trazando su propio camino. Ustedes están tomándose en serio la profesión y eso es algo digno de resaltar. No todo el mundo lo está haciendo. Exacto. Como les dije, yo llevo dando clases alrededor de ya 26 años y uno ve todo tipo de personas. Para mí, créanme, yo tengo un recuerdo especial con todos. Casi me acuerdo el nombre de todos mis estudiantes, casi. ¿Sí? A mí ningún estudiante me cae mal. Yo sé que a lo mejor no caiga bien a todos, eso es normal, pero a mí en lo personal ningún estudiante me cae mal. Ya. Yo tengo un genuino aprecio por mis estudiantes, pero siempre hay alguien que destaca y ustedes creo que están prácticamente en el primer lugar en ese sentido al hacer este tipo de cosas. Ok, eso es Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bonito. Aplausos, por favor.
Y ahora... Sí, están haciendo la diferencia. Y sigan haciendo, chicos. Y yo sé que en el trayecto les voy a decir algo que a lo mejor no les suene muy alentador, pero en el trayecto ustedes pueden encontrar alguna dificultad. Claro. Y a lo mejor en algún momento, Obstáculos. quién sabe, entre ustedes digan, no, ya no queremos saber con entre ustedes, no nos comprendemos. Pero vean, a pesar de eso, crean en su proyecto. Sigan apostando por él. Y aunque haya algún resbalón y aunque de pronto en algún momento se caigan, no importa cuántas veces se caigan. Tiene Lo que realmente importante es levantarse. cuántas veces se levanten. Exacto. Y sigan adelante y nunca pierdan de vista el horizonte. Aunque bueno, yo no lo llamaría sino una pérdida, sino una pequeña ganancia. Una pequeña experiencia que voy ganando. Sí, mejor, por supuesto. Sí, Por entonces supuesto, bueno, no sé, ya si tú quieres alguna conclusión que quieras decir. No, yo le pidiera a usted, Inge, la conclusión que les dé a nuestros suscriptores sobre Sobre como todo el que, tema. como sabemos que estamos hablando más sobre pequeños emprendedores, ¿qué conclusión o qué recomendación les daría a ellos? Bueno, lo primero que les voy a decir, crean en ustedes. O sea, Principal. crean en ustedes. Principal. Crean en su producto, crean en su servicio, ténganse fe. Porque si ustedes no creen en su producto, ustedes no creen en su servicio, difícilmente pueden convencer a nadie más. Exacto. Siempre repiénsense ustedes mismos, traten de analizar cómo están haciendo las cosas y vean hasta este momento qué les ha llevado a donde ustedes están. Si están en el lugar que quieren estar, sigan haciendo las cosas bien. Pero si no están en el lugar que quieren estar, entonces piensen que a lo mejor ¿Qué podrían estoy haber haciendo hecho mal? mejor. Claro, para que lo corrijan, pero nunca pierdan de vista su horizonte. Exacto. Nunca pierdan de vista su propósito por el cual a lo mejor emprendieron algún negocio. No se den por vencidos, sigan avanzando, que al final lo más importante va a ser todo lo que ustedes vivan en el trayecto. Y disfruten el trayecto. Exacto, así que muy buena conclusión, buena conclusión. recomendación y qué buen consejo, ¿sí? Nos da un experto en marketing. Y nuestro querido Y en la vida, porque y en la o sea, vida también. nos ha Así que, enseñado pues, mucho. Como conclusión igual, los dejamos a ustedes, creen ustedes mismos. Manténganse siempre actualizados si quieren crecer en sus emprendimientos, en sus negocios. Si tienen un negocio que ya va bastantes años, actualícense. Si no tienen redes sociales, creen redes sociales también. Y más que nada, disfruten el proceso, como dice aquí el Inge, también disfruten el proceso y siempre manténganse actualizados, que es lo más importante para esto. Así que, una vez más, Inge Mau, ha sido un gusto para nosotros tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y, hermanito, eso es todo. Claro, muchachos, como siempre decimos, o sea, siempre busquen mejorar. Si estás emprendiendo, nunca tengas el miedo del no, porque el no te lo tienes ganado. O sea, muchas personas, aquí mismo tenemos una historia, un vendedor de libros que quien hubiera sabido en ese tiempo no podía haber vendido algo, pero siempre tienes una chispa dentro tuyo, Exacto. algo que hace que el cliente diga, sí, te voy a creer por algo. ¿Por qué? Porque tienes ética, porque eres verdadero en lo que dices. Entonces trata de ser así, porque tu crecimiento, aunque sea leve, sea poco a poco, como nos ha pasado aquí a nosotros, algún rato podrás estar en un lugar donde digas, nunca me imaginé estar aquí, y agradezco a la vida estar hasta este momento aquí, y a Cada Dios paso que que siempre guía nuestros pasos. Entonces, como siempre nosotros decimos, mi nombre es Giancarlo Simbaña, Soy Matías Osorio. y esto fue Los Los Rebeldes del Marketing. Gracias, mi gente. Hasta luego. Cuídense.